quiero que su corazón esté de allí dispuesto. Y solo son 2 palabras y usted se encargará luego de investigarlas o buscarla dentro de usted, porque está. Dios le ama y desea bendecirle. Amén. Esas 2 palabras para mí fueron preciosas. Dios le ama y desea bendecirle. Amén. Muy bien, mis amados, yo creo que esta noche para mí es mucho gozo, alegría estar aquí con ustedes. He seguido los pasos de este ministerio porque empezó o los llevo en las oraciones, ¿verdad? Entonces, he soñado con ese ministerio, con este grupo, y los he visto en el espíritu cómo van para más adelante. Va para arriba este ministerio. Le digo a Gaby, bueno, Generación Esther, se está hablando de poder, se está hablando de autoridad, se está hablando de reino, se está hablando de diplomacia, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que se quiere es que esta noche usted prepare su corazón para que usted no solo sea del ministerio de Generación Esther, sino que sea también accionar en ese mover del Espíritu a través de este momento que se lleve a cabo para recibir lo que Dios tiene para ustedes. Yo quiero decirle que no es casualidad. Si usted está aquí por primera vez, siéntase en el lugar adecuado para recibir lo que Dios tiene para su vida. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra. No quiero perder ni un minuto, porque yo sé que el tiempo lo tengo allí, ¿verdad? Así que, por favor, ahí si me pase un poquito. Bueno, el tema es en busca de su presencia. Eso es lo que vamos a estar compartiendo esta noche. Y antes quiero decirle que hice algo hoy cuando estaba en la presencia de Dios. Dios ya lo tenía todo preparado, ¿sí? Bueno, estaba yo allí arrodillada delante de su presencia. Después de platicar con él, yo le dije, vamos a hacer un cambio. Y tengo un cuadernito donde tengo toda mi familia, donde tengo personas que amo y por supuesto ustedes, ¿verdad? Y le dije al Señor, bueno, yo quiero hacer un cambio hoy. Y tenía una así ahí enfrente, la Biblia, porque he aprendido a orar con la palabra, porque sé que la palabra pues tiene poder. Bueno, entonces yo le dije, hagamos un cambio. Yo te entrego esta noche a mi familia, te entrego ahí a mis nietos, a mi generación, a mis parientes, mis relaciones personales, mis amistades. Y empecé a hablarle al Señor. Y sabe, le digo, se lo entrego y yo agarro su palabra. Y la agarré. Y le dije, hoy la voy a predicar donde usted quiera. Hoy voy a hacer lo que usted quiera. Así que aquí estoy, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos, mis amados, y busquemos ahí la presencia de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús ponemos este momento en tus manos. Padre, he aprendido, Señor, que tú vas delante de nosotros. He aprendido, mi Señor, a través de su palabra, que todo aquel que se rinde a su Santo Espíritu, usted abra corazones, usted abra entendimiento, poderoso Dios, y que esa palabra llegue a ese corazón mismo de cada persona que hoy vino sediento, Señor, no solo de darle, sino también de recibir lo que usted tiene para ellos. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios, y tome control de este lugar y de cada corazón que viene sediento de adorarlo. Gloria a Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Yo quiero llevarle algo hoy, pero bueno, antes quiero preguntarle. Todas las cosas que hacemos en esta vida debe contar con una razón de ser, ¿verdad? O todo tiene su por qué y para qué. Pues yo quiero preguntarle, ¿por qué razón está usted aquí? ¿Qué le motivó a venir a este lugar? ¿Lo invitaron? Tal vez viene por primera vez. ¿Sabe que tiene necesidad de algo más fuerte de lo que usted tiene? ¿O ya no aguanta usted de su problema? Pues algo que he aprendido, que nuestro objetivo de vida debe ser crecer y fortalecerse en la intimidad de Dios. Conocerlo más
y obedecerlo. El gran mandamiento dice amar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que hay algo poderoso que nos motiva a amar a Dios. Y eso es lo que al Señor le agrada. Amén. Quiero que me acompañen esta noche al libro, si trajeron sus Biblias, por favor, los que quieran anotar, pues anótelo. Vamos a buscar ahí Salmos, el libro de Salmo 42. Vamos a leer el 1. Gracias, Jesús. En esta versión dice la palabra: gracias, Jesús. ¿Ya lo tienen, mis amados? Muy bien. Así dice la palabra: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Leamos el 2. Tú eres el Dios de la vida y en él estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Gloria a Dios. O sea, mis amados, que leo en la palabra que nuestro deseo, nuestro anhelo es adorar a Dios. Y yo quiero decirle algo, que cuando nosotros escuchamos una alabanza, o tal vez se piensa de que adorar solo es a través de la música, pues yo quiero decirle que adorar a Dios es tu accionar, es tu hablar. Desde el momento que tú te levantas y vas a darle gracias a Dios, aun cuando tal vez estás en cama, tú ya empiezas a adorarlo. Tú ya empiezas a hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que si el Señor en esta mañana, en esta noche, estamos hablando de en busca de su presencia, ahí vamos a empezar. ¿Por qué? El Salmo 42, el salmista decía que nuestro corazón debe anhelar estar en la presencia de Dios. O sea que si esta mañana estuve en la presencia de Dios y Dios mismo dio instrucciones para que hoy esta palabra viniera a tu corazón, pues quiere decir de que hay que ir a la presencia de Dios. Bueno, podría decir, ¿y cómo es que es la presencia de Dios? No sé, pero cuando usted invita a alguien, le dice, ¿vamos a contar con su presencia? ¿Sí? ¿Contaríamos esta noche con su presencia? Bueno, pues quiero decirle que la presencia de Dios, Él es el mismo Dios. Es Él. Es su presencia que va a visitarte. Es su presencia que está en este lugar. Es su presencia que en el momento que tú caminabas, Él iba delante de ti. Entonces, esa convicción es la que tiene y la que debe de tener hoy tu corazón. Amén. Bueno, si leemos la palabra, quiero decirles que en la presencia de Dios usted va a ser transformado a lo que Dios quiere que usted haga. O sea que es la divina presencia de Dios la que va a hacer que tu vida sea diferente. Y tal vez esta noche no nos vamos a meter a significados, sino que vamos a ir a lo real de lo que es la presencia de Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere, que tú vivas en su presencia y que tú busques su presencia. Por eso el título es En busca de su presencia. ¿En dónde va a suceder entonces la verdadera transformación de un ser humano? En la presencia misma de Dios. Y podíamos ver que las personas trabajan y trabajan, hacen, pero hasta ahí llega. Lo que se dan cuenta es que se cansan. A veces logran alcanzar mucho o tener mucho en lo económico, o sea, en lo material, pero no disfrutan porque ya están cansados.
tal vez poco tiempo ya perecen. Pero cuando se está en la presencia de Dios, o cuando se logra con la presencia misma de Dios, ahí está la transformación verdadera de lo que es el sentir y lo que da Dios para cada persona. ¿Sí? Bueno, yo quiero decirte que si usted tiene a Jesús en su corazón, va a experimentar el orden divino. Lo podíamos ver en este video. Cómo Dios entregó su vida. Pero algo que aprendemos, que Él caminó en la obediencia de Dios. Caminó con la presencia misma de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a ver algo sobre la historia de cómo hombres y mujeres vivieron buscando la presencia de Dios. Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¿Y sabe por qué? Cuando Dios dijo Abraham mi amigo, porque él caminaba en obediencia a buscar o buscando la presencia de Dios. Abraham cuando salió no sabía dónde iba. Iba al desierto mismo. Pero Dios lo estaba guiando. Igualmente nos vamos y quiero invitarles a que vayamos a Éxodo 33. Y ahí veamos cómo es la importancia de la presencia de Dios. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 33, versículo 12, donde dice, Moisés le dijo a Dios, voy a leerlo en esta versión. Tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste que me ayudarías a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. O sea que todo aquel que busca a Dios, lo que va a encontrar es su presencia misma. ¡Qué palabra tan poderosa cuando dice, cuando yo voy a acompañarte o cuando mi presencia va contigo! En otra versión dice, mi presencia irá delante de ti. Entonces, si Moisés era un líder que sabía que el pueblo de Israel no caminaba por sí solo, ni lograría llegar a la tierra prometida por sí solo, sino que sabía que tenía que haber un poder divino que les ayudaría a cruzar ese desierto. Y aquí vemos la respuesta cuando Dios mismo le dice a Moisés, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Hoy quiero decirle algo, no sé si usted captó esto. O sea que cuando está la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a haber? Es paz. Si usted está luchando con sus propias fuerzas, o está atravesando ese desierto, o está pasando esa tormenta que le ha llegado a su vida, ¿hay paz? Si hay paz es porque verdaderamente está la presencia de Dios. Si no, hay que preocuparse. Si no hay paz, no está la presencia de Dios. O sea que hay un corre. Hay una angustia. La presencia no está. Porque la presencia da paz, da tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Saben ustedes cuando los discípulos estaban en aquella barca y Jesús estaba durmiendo? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban azorados, asustados, miedosos. ¿Por qué? Porque la tormenta estaba fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? Despertó. Porque sus discípulos le reclamaron.
no te da cuidado. ¿Y qué hizo Jesús? Paz. Y el viento se calmó. Entonces, si usted tiene la presencia de Dios, Dios mismo le da la paz, la tranquilidad. Y seguimos leyendo y dice: Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo vas? ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió: está bien, voy a acompañarlos, porque realmente te amo y confío en ti. Ahí está la clave. Dios tiene que amarte, pero ¿sabe? Él quiere que tú confíes en Él. Porque lo que da la presencia es confianza. Esa es la fe que Dios te ha dado. Y tú la tienes que desarrollar. ¿En dónde? En ese lugar, en su presencia. Cuando tú la buscas, cuando tú la anhelas. Amén. Si podemos seguir hoy, esta noche, platicando de diferentes varones, como dije anteriormente, nos vamos a ver a Josué, el sucesor de Moisés. ¿Qué le hizo Dios a Moisés? Primero le dio un consejo y también le hizo una promesa. Bueno, veamos la promesa. Le dijo que nunca se apartaría de él, que estaría con él todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Josué había aprendido de Moisés que él siempre estaba en la presencia de Dios. ¿Saben una cosa? Tal vez usted no se va a ver que su rostro está iluminado, pero ¿saben qué puedo ver yo desde aquí? Sus rostros radiantes, porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Sabes? Puedo ver una nube que los envuelve, porque es la presencia de Dios. Porque cuando se está hablando de Él, cuando se está dando de la palabra, el Espíritu Santo se mueve. Entonces, tal vez Moisés mismo no se podía ver, pero sabes, otros miraban que en él resplandecía su rostro, que tuvo que taparse su cara, tuvo que ponerse un velo, porque cuando él iba y se arrodillaba o estaba allí en la presencia de Dios, su rostro se iluminaba, porque era la presencia de Dios en él. Entonces otros se van a dar cuenta de ti. Tal vez te conocían cuando estabas haciendo cosas que a Dios no le agradaba, pero que hoy que has entendido y has entrado en ese redil, en ese caminar, en ese sendero nuevo del Señor, ya no eres diferente, ya no eres igual, eres totalmente diferente. Y tal vez las personas te hacían bromas, pero hoy como que hay algo ahí que los detiene. Es la presencia de Dios. Amén. Entonces así podemos seguir hablando de varios héroes de la fe. Entre ellos tenemos a Jeremías, ¿sabe? Jeremías era llorón, le dicen. El profeta llorón, ¿por qué? Porque siempre estaba quejándose con Dios, porque el pueblo lo amenazaba. Pero ¿saben qué precioso es cuando leemos la palabra en Jeremías 1:9? Y si tú puedes leerlo, léelo, y ahí te vas a dar cuenta algo que Dios te dice esta noche. Y le dice, en Jeremías 1:19 dice, amén, esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. O sea que vemos otro atributo especial de la presencia. Cuando tú estás en la presencia o caminas de la mano de Dios, siempre vas a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Van a pelear contra ti. Especialmente el destructor de nuestras almas. Pero ¿quién va a estar ahí para
defenderte? Dios mismo, porque es a quien tú llevas, que es la presencia de Dios. Amén. Bueno, mis amados, entonces, si tienes a Jesús en tu corazón y busca la presencia, tiene que haber paz. Y si no hay paz, porque no la has obtenido, solo pon tu mano en tu corazón y vas a sentir ese latir. Y ahí está Dios mismo. ¿Y sabes por qué? Porque es el corazón de Dios que habita en ti. También veamos, ¿sabes?, cómo la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y podría decir, bueno, ¿cómo era la presencia de Dios? Pues se manifestaba en diferentes formas. En ese entonces era una nube que cubría el tabernáculo cuando estaba allí la presencia de Dios. Cuando entraban los sacerdotes a llevar todo, las ofrendas del pueblo, o consultaba a Moisés con Dios, porque todo lo que hacía él era en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para buscar sus directrices, para buscar el momento o lo que él tenía que decirle al pueblo de Dios. Bueno, aquella nube, dice, estaba allí y cubría todo el tabernáculo. Porque ¿sabes qué había adentro? Había el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, tuvieron que pasar un obstáculo primero, y era cruzar el río Jordán. Entonces, cuando ya Moisés le había entregado la batuta a Josué, Josué también se encargó de reconocer y ante todo de decirle al pueblo que todo estaba en la obediencia a Dios. Porque todo aquel que obedece a Dios vive en su presencia. Entonces hay que buscar la obediencia, o hay que entrar a obediencia, o ir en obediencia a Dios, para no perder eso. Bueno, entonces Josué le dijo al pueblo, porque escuchó la voz de Dios cuando le dice, dile al pueblo que se prepare, porque en 3 días, y yo no sé qué Dios va a hacer aquí en 3 días en tu vida. Entonces le dice, bueno, dice Dios que vamos a cruzar el río Jordán, preparémonos. ¿En qué se preparaban? En estar en la presencia de Dios, en santificarse, cuidarse los varones. Los sacerdotes estaban prestos allí para llevar el arca por delante. Y saben una cosa, algo que me impresiona es que cuando llevaban el arca los sacerdotes, para que accionara Dios en ellos, para que miraran el poder de Dios en ellos, ellos tenían que poner el pie sobre las aguas. O sea que para buscar la presencia de Dios y para que usted sea guiado por Dios, tiene que dar el primer paso. Ah, Señor, aquí estoy, yo sé que ahí me vas a enviar la ayuda. ¿Sabes? He aprendido a dar paso de fe. Entonces eso hicieron los israelitas, dieron el paso de fe. Y el momento que ellos pusieron el pie en el río, las aguas bajaron. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de la palabra? Que escogió Dios cuando el río estaba más tirante. Cuando el tiempo de la cosecha, dice que los ríos se desbordan y crecen en anchura. O sea que estaba demasiado fuerte la corriente. Ahí es donde se demuestra el poder de Dios. Cuando tú estás en medio de la tormenta, cuando tú estás en ese desierto que piensas que nadie está contigo, que todos te abandonaron. Sí, puede ser, pero Dios no. Es cuando Dios está más contigo. Por eso te tienes que alegrar y decirle, Señor, gracias. Esta
situación, esa tormenta, este desierto o lo que tú estés pasando, viene algo grande. Porque ¿qué fue lo que pasó? Después del río Jordán, ¿qué estaba allí ustedes? Estaba la tierra prometida. Estaba en la tierra donde fluía leche y miel. Así es, cuando tú pasas esa tormenta, cuando tú pasas ese problema, después te ríes. Después te ríes. Tan fácil que estaba. Pero en ese momento la miraste negra. Lo miraste difícil. Pero cuando tú das los pasos de fe, por eso esta noche el Señor quiere que tengas esos pies prestos, listos para cruzar el río Jordán. Pero antes, ponerlo en la orilla para ver el poder de Dios. Amén. Bueno, también aprendo en la palabra que los enemigos sabían algo del pueblo de Israel. Ellos se asombraban, bueno, ¿y dónde llevarán ese cajón? Porque ellos miraban que siempre que ellos tenían una batalla, iba por delante el arca del pacto, la presencia misma de Dios. Pero algo impresionante que leo en la palabra, porque me gusta leer la palabra. Si antes me gustaba la historia, imagínense ustedes, esas historias preciosas que cómo revelan el poder de Dios. Bueno, los enemigos miraban. ¿Y saben qué querían los enemigos? Apoderarse de esa caja. Porque ellos decían, ahí hay algo. Pero no sabían que ellos, toda batalla que hacían, toda salida que hacían, iban a la presencia de Dios. Iban a buscar las direcciones, las directrices que Dios tenía para esa salida. Amén. O sea que abre los ojos, nuevo día, nuevo milagro, algo bueno viene. ¿Por qué? Puedes respirar. Y sabes, yo cierro los ojos nuevamente y le digo, Señor, si tu misericordia no me hubiera alcanzado, ahorita estuviera llegando a tu presencia. Como dijo Pablo, ¿verdad? El morir es Cristo. O al revés, morir es ganancia. Le queda de investigar. O sea, mis amados, que el momento en que abrimos nuestros ojos es para decirle, Señor, gracias. Gracias. Sabes, tengo 57 años y yo no sé de dónde me salen fuerzas para levantarme y buscar la presencia de Dios de madrugada y decirle, Señor, vengo esta mañana a darte honor y gloria, a declarar a los cuatro vientos que tú eres santo, que tú eres maravilloso, que tú eres eterno, que este día las puertas se abren, que este día los negocios se dan, que este día, Señor, vamos a ir a bendecir, porque para eso nos transforma la presencia de Dios. ¿Sabe para qué nos capacita? Para bendecir con tu trabajo, con tus palabras, con tu accionar, con tu dar servicio. Y cuando digo dar, no es solo económico, es servir a los demás. ¿Sí? Bueno, o sea, mis amados, que como los enemigos querían lo que el pueblo de Israel tenía, porque ellos se daban cuenta que algo tenían ellos. Pero Moisés reconoció que el pueblo de Israel estaba siendo guiado por el poder de Dios, porque esa presencia es el poder divino de Dios. Y si la presencia de Dios está en ti hay un poder divino que hay que accionar sin dudar, porque el que duda es como las olas
del mar. O sea que cuando tú vayas a hacer algo después de estar en la presencia de Dios, todo se da. ¿Sabes? En los programas de radio he tenido problemas a veces con la garganta. Y a veces me dice el Señor, solo calla. Entonces he aprendido algo. Me arrodillo y levanto las manos. Y empiezo a hablar ahí el Señor, porque Él es Dios Espíritu. Entonces empieza a fluir en mí su Espíritu. Empieza a descender allí donde estoy. Porque no es solo el cuarto, ¿sabes? Tú puedes hacer tu área de trabajo, donde quiera que vayas, en ese transporte. Ahí puedes hacer o levantar un altar de adoración a Dios. Decirle, heme aquí. Dirígeme, Espíritu Santo, porque tenemos un precioso, amado Espíritu Santo ayudador, que, ¿sabes?, nos agarra de la mano y nos lleva al lugar santísimo. ¿Qué dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Entonces, mis amados, cuando yo estoy levantando mis manos, estoy ahí arrodillada o postrada, yo sé que Dios está moviendo, quitando, poniendo, trayendo. ¿Por qué preocuparme? Entonces, eso es lo que genera la búsqueda de la presencia de Dios. Pero saben, mis amados, los israelitas, a través de que llegaron a la tierra prometida, a través de que Josué se fue haciendo viejo, la nueva generación ya no tenía esa pasión, ya no tenía esa obediencia. Entonces se apartó la presencia de Dios en ellos. ¿Sabes? Es tremendo cuando la presencia de Dios no está. Yo no te puedo decir cuando no está, pero te puedo decir cuando sí está. Porque desde el momento que Jesús entró a mi corazón, sé que la presencia está. Pero hay que cultivarla. Hay que cultivarla en el momento que tú vas a Él. Tal vez no es cantidad, sino que es calidad. Porque Dios quiere tu corazón. Tal vez no quiere todas las palabrerías. No, lo que quiere es tu corazón. Y sabes, esa pasión que Dios ha puesto en mi corazón, Dios la pone en tu corazón. Porque tienes que ser un varón o una mujer apasionados de la presencia de Dios para que tu vida tenga sentido. Si no, no. Si no pasas en esta vida solo por pasar. Podrías tener tal vez tu mansión, tu casa de 2, de 3 niveles, tener un buen trabajo, te graduaste, tenés tal vez 3 o 4 títulos. Pero ¿qué sin la presencia de Dios? Pero qué bonito, cuando está la presencia, esos títulos van a ser usados para establecer su reino. Esas casas van a ser para glorificar a Dios, para invitar a aquellas personas a que lleguen a conocer de Dios y tener a Jesús en su corazón. Porque eso se trata. A eso me trajo este día el Señor, a decirte que tú eres su hijo, su hija amada, en cuál o en quién tiene complacencia. Porque así le dijo a su amado, y tú eres su amada. Y el momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿qué dice la palabra en el libro de Juan 1:12? Y todos aquellos que le aceptaron llegaron a ser hijos de Dios. O sea que tú eres hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando yo conocí a Jesús, tal vez no fue así, tan apasionado. Yo decía, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de David, pero no decía mi Dios. Hasta que hubo algo bello en mí, hasta que entró lo que Dios puso en mi corazón, fue donde empecé a apasionarme por la búsqueda de su presencia.
en mi vida de intercesora. Y ¿sabes? No te digo esto para gloriarme, porque la gloria solo la tiene Dios. Uno solo es un instrumento. ¿Sabes qué le dije al Padre antes de venir? Le dije: Padre, voy a salir de este cuarto, pero la que sale ya no soy yo, eres tú. Porque yo solo soy un instrumento para ir a decirle a tu pueblo lo que tú quieres. Amén. O sea, mis amados, que al momento que uno sube en ese lugar, para ocupar aquí el lugar del Señor, ya no es mi persona, es el Señor. Y eso tienes que darle el tiempo al Señor. Todo tiene su tiempo. En esta vida todo tiene su tiempo. Pero qué mejor hacerlo. Bueno, entonces los israelitas empezaron la desobediencia de Dios. ¿Sabes? Había un sacerdote llamado Elí, que él se hizo, como dice, de la vista gorda de sus hijos. Los alcahueteó, como decía mi abuelita. Fue alcahuete. Y no hizo lo que Dios le había encomendado, que él fuera ordenado, especialmente en su casa. Pero los hijos hicieron barbaridades. ¿Y qué pasó con los enemigos que estaban prestos a robar lo que ellos tenían? En una de las batallas, el arca fue robada y se la llevaron los filisteos. ¿Y qué pasó con Elí? Ya había llegado un profeta a darle palabra por la desobediencia y que él no iba a vivir. Entonces, ¿sabes? Cuando él supo de que sus hijos habían muerto en la guerra y que se habían robado el arca, y el arca era lo que más unía al pueblo, porque era la presencia de Dios. Dice que se estaba sentado en una silla, como ya estaba anciano, y se murió. Allí acabó. Y que su nuera, la que iba a dar a luz un hijo, a punto de tener el bebé, las personas que estaban alrededor le decían: gózate, todavía tienes esperanza. Ella ya sabía que habían matado a su esposo, que se había muerto su suegro. Entonces ella sabía que había sido traspasada a la presencia de Dios. La presencia ya no estaba. Entonces para ella, ¿para qué? Quería la vida y murió. O sea que la descendencia de Elí ahí murió. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y así pasa, ¿sabes? Con muchos cristianos. A todos aquellos que llegan al conocimiento de Dios, que aceptan su perdón y piden perdón por sus pecados. Están gozosos, apasionados, quieren hacer de todo y quieren ir a todo evento. Pero luego se enfría. La presencia se fue. Pero qué bendición cuando usted quiere más y quiere más y quiere más de la presencia de Dios. ¿Sabes? Yo me tuve que ir de aquí de mi casa para esa búsqueda. A raíz de la muerte de mi madre me trasladé para la capital. Allá estaba trabajando, mi plaza se fue para allá. Me fui a trabajar a las oficinas centrales del Ministerio de Educación. Y como vivía en el centro, busqué una iglesia donde congregarme. Porque aquí asistía, pero nada que ver. Así te lo digo. Llevaba a mi hija, pero no había ese fuego. Entonces yo sabía que había algo. Y Dios me traslada para allá. Empecé a trabajar allí, en esa congregación. Empecé a recibir clases de liderazgo. Empecé a trabajar con los niños, con los jóvenes. Y luego me dieron un matrimonio para que fuera a consolidarlos, a hacer reuniones ahí en su casa de ese matrimonio. Pero ¿sabes? Había algo en mi corazón que yo no conocía,
pero que sabía que estaba. Entonces, ¿sabes qué hacía? Empezaba en esa adoración. Me levantaba de madrugada y empezaba a adorar al Señor. O sea que empecé por eso, por adorarle. Pero sabiendo que había algo. Y así empecé a asistir a congresos y me hablaban de Jesús. Ahí fue donde Jesús entró verdaderamente en mi corazón. Porque a veces estás trabajando, aceptaste a Jesús, pero no has nacido totalmente de nuevo. Porque no hay ese cambio en ti. Sigues hablando las mismas cosas, sigues consultando o frecuentando los lugares que frecuentabas, o sientes que no ha habido cambio en ti. Y es eso. Entonces, en esa época, en el año de 1996, empecé a tener unos sueños preciosos. Empecé a tener sueños que yo no entendía de qué. Y a veces iba con personas y me decían, es tal cosa, es tal cosa. Y después opté por decirle, Señor, mejor te voy a decir a ti. Y usted me va a decir de qué se trata. Empecé entonces a tener una coinonía, una amistad con Dios. ¿Y sabes qué dice en el libro de Santiago 4:8? Si cuando tú puedas, lo puedes leer. Háganse amigos de Dios, o acérquense a Dios, dice en otra versión, y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? ¿Y saben qué fue lo más tremendo? Que en una madrugada yo tuve un sueño poderoso. Soñé que estaba en la avenida Reforma, ahí en la 6ª calle, en la mera esquina ahí del Ministerio de Educación. Soñé que las dos calles, o sea, la avenida de ida y venida, estaban llenas, era una multitud inmensa. Y como de aquí donde está la señorita, había una persona de mediana estatura, estaba predicando, o estaba hablando, según entiendo en el sueño. Pero empecé que de donde él hablaba, empezó a levantarse una nube. Y esa nube se fue expandiendo. Y yo estaba como en estos, se puede decir, a estos metros de acá. Y yo lo estaba observando. Y yo decía, Señor, lo que mis ojos están viendo, porque tenía la plena seguridad de que lo que estaban viendo mis ojos era la presencia misma de Dios. Entonces, el siervo o la persona estaba predicando, y entre más predicaba, la nube se iba extendiendo y se iba extendiendo más y más, pero se iba extendiendo para allá y no para donde yo estaba. Entonces, yo no pude aguantar y di un grito en el propio sueño. Y dije, Señor, lo que mis ojos están viendo, y ¡blum! Di un salto de la cama y encendí el switch de la luz y me tiré al suelo a orar. Eran las 3 de la mañana y le dije, Señor, tú me permitiste ver tu gloria. ¿Qué mensaje me estás dando? Pero ¿saben? Lo que el Señor me estaba dando era que yo iba a estar en el lugar y que también iba a ser invadida de su presencia. Entonces, como yo le decía al Señor, yo sé que hay algo poderoso que yo no sé. Yo sé que hay algo poderoso que yo sé que está, pero la anhelo, la deseo. O sea que en esas madrugadas yo andaba en búsqueda de su presencia. Y como Él es tan fiel, Él es tan bello y poderoso, me la mostró en sueño. Porque sabes, Él va a empezarte a hablar en sueños, te va a dar visiones. ¿Por qué? Porque esa presencia invade tu corazón, como invadió la mía.
Entonces, cuando yo estuve en el lugar, porque Dios me llevó al lugar donde yo iba a ver y iba a ser llena de su presencia, donde iba a estar sumergida en su presencia. Pero antes me llevó a un encuentro. Y en ese encuentro, ¿sabes? Cuando yo empecé a ver el poder de Dios derramado en las personas, donde empecé a ver esa llenura de su Santo Espíritu, donde me enseñaron la poderosa presencia, el quién era, el quien me tomaba de la mano y me llevaba a la presencia de Dios, era el Espíritu Santo. O sea que yo empecé por Dios, por Jehová de los ejércitos, luego Jesús, y hoy estaba el Espíritu Santo. Uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces necesitamos nosotros, tener su presencia en todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y empezar a honrar y a respetar eso que Dios te da esta noche y te ha llenado a raíz de que tú estás y has venido desde el momento que empezaste a venir a este lugar, porque quiero decirte que ese es un ministerio poderoso. Es un ministerio de oración e intercesión. Cuando hablamos de Generación Esther, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de poder. Cuando hablamos de poder, es presencia de Dios. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de diplomacia. Porque utilizaste la diplomacia que Dios te dio para ir a invitar a las personas que están aquí. Te invitamos a una reunión, la vas a pasar súper bien, sin saber que a donde venías era que media vez pusieras tú aquí el pie, ya no te escapabas. Porque sabes, cuando Dios rapta tu corazón, ya no tan fácil se va. Así que, mis amados, entonces los israelitas le fue quitada la arca. Pero quiero llevarlos directamente cuando habla en el libro de Samuel. Y miramos cuando ya está el rey David. Pero antes del rey David está un rey llamado Saúl. Este varón también experimentó por su desobediencia a Dios la huida de la presencia de Dios, el abandono de la presencia de Dios. O sea que en la desobediencia trae el abandono de la presencia de Dios. Y qué tremendo es cuando usted, varón, usted, mujer, ha deleitado en la presencia de Dios y que de momento se va. ¿Sabe qué le digo al Padre? Sin tu presencia yo no salgo. Yo voy si usted va delante de mí. Entonces, cuando agarramos el micrófono ahí en la radio, le digo, el quien vino antes de que yo llegara ya está en su casa. Ya está en su casa, haciendo la obra para la cual Él llega, sanando, liberando, proveyendo, abriendo, quitando, libertando. Lo que usted desee. Sabes, nosotros, le digo, solo pónganse de acuerdo que vamos a usar la palabra. Mateo 18:19 dice, cuando dos personas o más se ponen de acuerdo, aquí en la tierra está la presencia de Dios, que no sé si vamos a terminar. Solo le pido a Dios que me permita terminar. Puede respirar un momentito. Gloria a Jesús. Señor, si tú no vas, no voy, ni me envíes. Porque sin tu presencia yo vengo a ser un tambor que no suena. ¿Qué dice la palabra? Como címbalo que no resuena. Pero con la presencia eres poderosa,
Eres poderoso, porque eso es la presencia, es un poder divino. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, quiero decirte que cuando sales, mira la diferencia. Ya no te preocupas de tus hijos, Dios los tiene en sus manos. Tus negocios, Dios hará. Esa deuda que tenías, pues Dios va a proveer. ¿Cómo? Pues después se vas a reír porque vas a decir, pero si era tanto, ¿y cómo lo pagué? Pero es Él. Y solo es la presencia. Por eso es en busca de la presencia. Entonces, ¿sabes? Saúl desobedeció a Dios y, ¿sabes? La presencia se fue. ¿Y qué venía a habitar en él? Venía a habitar un demonio que lo atormentaba. Y esos son los atormentadores. Ay, ¿qué voy a hacer? Tengo insomnio. Mañana tengo que pagar la deuda. Mañana me van a ir a cobrar. Mañana me dicen que tengo que supar la casa. El recibo de luz me van a venir a cortar. Esos son puros demonios atormentadores, como atormentaban a Saúl. Pero si tú estás en la presencia de Dios, antes de acostarte, Señor, tu palabra dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Y me acuesto. ¿Y sabes qué pasa? Testimonios grandes puedes tú también tener. Una creciente grande aquí en Santa Elena. Y me llama una hermana y me dice, Herminia, ¿cómo está? Yo dije, pues bien, estoy bien. Y no se le inundó la casa. Pues, ¿qué pasó? Pues mi casa está inundada y también la casa de Rosa María, porque vivo aquí a 3 cuadras. Pues fíjese, le dije, que la palabra se cumple en mi vida. Porque anoche me acosté y le dije al Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y Él es fiel. Y yo me acosté tranquila. ¿Saben una cosa? Cuando voy a mi cama, solo pongo mi cabeza en la almohada y hasta el otro día. Tengo una cita contigo, le digo. Tengo una cita contigo, así que quiero dormir. Y la cita es al momento de que Él te hace. ¿Sí? Y vas a empezar a tener grandes y poderosos encuentros con Él. Pues, ¿sabes? Cuando fui a mi encuentro, fue glorioso. Ahí entré en esa búsqueda de decirle, gracias. Hoy sí sé quién eres. Hoy te conozco, pero tú me conoces más. Pero quiero conocerte cada día más. Porque ayer te conocí, pero hoy quiero más. Hoy quiero algo nuevo. Porque si Él te capacita para bendecir. Entonces, si tú estás aquí siendo capacitado a través de la palabra, porque esta es la palabra la que te capacita, la tienes que ir a dar. Bueno, si yo le digo al Señor, bueno, Señor, esta mañana me paro sobre la roca eterna de tu palabra, me visto con la armadura de Dios y me revisto con tu Santo Espíritu y me voy, Señor, a sacar a esos demonios de esos matrimonios que están fastidiando. Y ¿saben una cosa? Huyen, porque la presencia no la soporta el enemigo. Y eso pasó con el enemigo. ¿Sabes a dónde llevaron la presencia de Dios? La llevaron en ese cuarto donde tenían al dios Moloch. ¿Y qué pasó? Ahí pusieron el arca cuando la robaron. Y el otro día fueron a ver el cuarto. Moloch estaba de cabeza. ¿Sí? Lo levantaron, dijeron, el aire lo botó. ¿Cómo va a levantar si era piedra, va? El otro día, ¿sabes qué pasó? Los brazos sin piernas, sin cabeza, estaba allí. ¿Sabes por qué? Porque nadie, absolutamente nadie que no sea de Dios, puede aguantar la presencia de Dios.
porque la presencia es un peso de gloria. Es su poder manifestado. Si Dios nos diera verdaderamente todo, no aguantaríamos. Somos simples seres humanos. Él en su infinita misericordia aún nos sostiene para aguantar su presencia. Amén. Entonces, mis amados, David, a la cual fue ungido, él fue entrenado allá como pastorcito, menospreciado por su familia, pero él fue entrenado en la presencia de Dios. Por eso muchas veces es bueno estar a solas. Amén. Cuando yo me jubilé y me vine nuevamente a mi casa, mi hija se casó. Ese primer año me fui a Libertad a trabajar, porque aún después de jubilada todavía me contrataron. Pero yo dije, ya no más. No tenía paz, porque yo le había dicho al Señor, jubilada y a prestar tus servicios. Así que, mis amados, mi trabajo es ese, ser trabajadora del Señor. Lo que hice allá, pues ya fue para la sociedad. Hoy es eso. Pues me tocó, ¿sabes?, venir nuevamente a mi casa después de la libertad. Y estuve 6 años nada más el Señor y yo en mi casa. Mi familia decía, ¿por qué no buscas una persona que esté contigo? No. Mira, ¿por qué? No. ¿Saben por qué? Porque allí es donde Dios lo prepara aún más para su servicio. Allí se reciben las instrucciones. Ahí es capacitado en su presencia, solas con Él. Amén. Podía ir a donde fuera, los eventos y todo, pero regresaba a casa sabiendo que ángeles acampaban alrededor de él. ¿Y saben por qué? Porque en la presencia de Dios Él tiene a su servicio ángeles y arcángeles, querubines, serafines, que envía a guardarlos a ustedes, a guardarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, pidan. Así que, Señor, enviamos ángeles que guarden su caminar de cada uno. Amén. Así que, mis amados, David fue entrenado allí. Luchó con osos, con leones. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía algo para él, pero aún ni se imaginaba. ¿Qué iba a imaginarse ese pastorcito que iba a ser rey de Israel? Por la desobediencia de Saúl le fue quitado el trono. O sea que hay que tener cuidado. No, voy a dar una vueltecita por ahí. Me voy a dar una escapadita. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo usted quiere dejar lo que usted tiene que apreciar y valorar en gran manera, que es su presencia? Así que David, cuando él llegó, su papá lo menospreció y le dijo, anda a dejar estos quesos y esto, encargo a tus hermanos. Pero como él estaba capacitado, viviendo, él sabía, tenía su mente impregnada, su corazón, todo su ser estaba aromatizado, digo yo. Estaba embriagado de la presencia de Dios. ¿Cómo vas a salir esta noche? Cuando él escuchó las voces del Goliat, hay alguien allí que se atreva a pelear. Hoy lo voy a... Solo faltaba que dijera si lo iba a comer. Lo voy a matar, lo voy a destrozar y se lo voy a dar a que se la comen las aves. Pero todo aquel que vive en la presencia de Dios, si me estoy pasando, usted me dice, sabe que los oídos tienen que estar prestos, circuncidados a la voz de Dios. Cuando él escuchó eso, dijo, bueno, ¿qué es este varón incircunciso que se atreve
a desafiar. Él no dijo el escuadrón de Israel, al escuadrón de Jehová de los ejércitos. Le dio su lugar. Y cuando el rey aceptó que él fuera, ¿qué fue lo que le dijo a Goliat? Hoy mismo Dios te entrega en mis manos. Hoy mismo, no solo tú, sino todos tus seguidores. Amén. Y sabes, este varón que amaba y vivía en la presencia de Dios y honraba la presencia de Dios, cuando él fue a traer el arca, ya siendo rey, él sabía que el arca tenía que estar en Jerusalén. Pero sabes, la primera vez que intentó entrar a Jerusalén, ¿qué fue lo que pasó? No lo hizo como tenía que hacerlo. Y ahí murió Asa, aquel sacerdote, donde había estado el arca, el hijo del sacerdote Abinadab, algo así. 20 años estuvo allí. Entonces dijo David, ya es tiempo que entre a Jerusalén el arca, porque el arca era la presencia de Dios. ¿Sabes? Lo que a Israel le da vida, la fuente de vida de Israel, era el arca donde estaba la presencia de Dios. Así que la primera vez no lo hizo correctamente. ¿Y qué pasó? Un varón, al momento cuando pasaban el río, que los bueyes se movieron, el arca se iba a caer y él lo detuvo. ¿Y qué pasó? Partido en dos. ¿Y sabes dónde lo llevó? A la casa de Obed-Edom, un varón que le fue recomendada el arca. Imagínate que llegue a tu casa el arca de Dios. Si acababan de saber allí que ahí había partido en dos. O sea, que había que saber cómo hacerlo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Bueno, ¿por qué pasó eso? Por desconocimiento. ¿Por qué pasó eso? Por falta de sabiduría. Entonces, ¿sabes qué hizo? Empezó a estudiar desde los inicios cómo era que tenía que ser llevada el arca. O sea que muchas veces nosotros no sabemos cómo está porque desconocemos. Y sabes, aquí empezó a leer en las escrituras, porque importante es utilizar esta herramienta, porque es poder de Dios. Amén. Así que, mis amados, entonces David estudió bien. Pero ¿sabes cómo fue lo más impactante? Que Obed-Edom se dedicó a cuidar el arca porque sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y dice que este cuido, esta entrega de saber que allí estaba el arca, toda su familia se puso al servicio de Dios. Y le fue contado porque lo bendijo desde el primer momento que llegó. 3 meses estuvo en la presencia de Dios allí y lo bendijo en todo. Podría ser en su ganado, podría ser en su persona. No había enfermedad, sino que había lo que Dios desea: paz, amor, gozo. El deseo de Dios, que tengas salud, que seas próspero en todo, pero que también prospere tu alma, como es en el ser humano. El ser humano, cuerpo, alma y espíritu, lo físico, lo social y lo espiritual. Pero ¿saben en dónde está el asunto del ser humano? En lo social, porque es donde trata con las relaciones. Ahí están los sentimientos, emociones, ¿verdad? Amén. Entonces, que no pase como Abinadab. 20 años estuvo el arca y no pasó nada. Solo queja, fastidio. O sea que aprendemos. Obed-Edom
se puso al servicio, que toda su familia se la llevó a Jerusalén. Él no quiso dejarla, porque él ya había encontrado la clave, el secreto, la obediencia y la entrega. Amén. Entonces, ¿sabes? Le fueron a decir a David: David, Obed-Edom está siendo bendecido porque llevaste el arca. Pero como ya David se había preparado leyendo la palabra, o sea que tenemos que leer la palabra, no desconocimiento, sino conocimiento. Estudiar y estudiar la palabra. Y no solo estudiarla, no solo leerla, no solo estudiarla, aprenderla, inquirirla, que el Espíritu Santo te ayuda a hacerlo. Amén. Ministrarla, pero algo importante, compartirla. ¿Sí? Bueno, David fue y trajo el arca con danza alegre. Y dice que daban 6 pasos, daban los sacerdotes, paraban, ofrenda para el Señor. Como aquel entonces sacrificaban carneros, toros para Jehová de los ejércitos. Eso es amor. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vivió David? Vivió en paz, porque la presencia de Dios estaba en Jerusalén, estaba allí, pero tenía que empezar, ¿sabe? Con el rey, porque si está con el rey, está en todo el pueblo. Si tú, varón, eres el sacerdote de tu casa, tiene que empezar contigo mismo para que haya la paz. Tiene que empezar contigo y con las mujeres, hacer que esa autoridad de ese varón sea levantada y cumpla su papel. ¿Por qué se llama generación Esther? Porque son mujeres guerreras de oración y hombres guerreros de oración. Porque este ministerio no es solo de varones, de mujeres, sino de ambos. Matrimonios restaurados a través de la oración. Pero la mujer tiene un papel importante: vivir en la presencia para levantar y para que ella pueda actuar con autoridad. ¿Sabe? Esta mañana, este día, en la congregación donde yo asisto, hay discipulado los días lunes y los días viernes reuniones en mi casa. Por tal razón yo no os podía venir a acompañar, aunque estaba deseosa de correr para acá. Pero yo decía, en un momentito corro para allá. Y este día que hice ese acto profético, ¿cuál fue la sorpresa de Gaby? Que me dio Gaby, como las 9:30 o 10 por allí. Me llama y me dice, yo le digo: Gaby, yo hoy tengo discipulado, pero déjeme preguntar, porque no han avisado nada. Yo va a ver los mensajitos y nada, porque yo decía, Señor, no me va a detener nada si no hay discipulado. Hoy estoy allá. O sea que Dios estaba viendo mi deseo, mi anhelo, desde la mañana, sin que Gaby me avisara o me llamara para apoyarlos. Pero tanto de apoyarlos es venir a gozarme, porque al hablar de Él me gozo. Y eso tiene que haber gozo, porque el gozo es la paz de Dios. Amén. Y usted lo tiene que llevar donde quiera que vaya. Bueno, llamo a personas, amigas, de compañeras líderes que me digan, va a haber discipulado. Nadie me contestó. Dios mío, ¿qué le digo a Gaby? Yo le dije, ¿me permite? Yo le voy a avisar. Almuerzo y estoy allí, pero yo ya estoy, sin que me digan mis líderes si va a haber o no va a haber. Yo ya estoy con el mensaje. Ya viene la presencia. O sea que antes de que le dijera a Gaby, ya estaba preparándome el mensaje. Ya el Señor estaba obrando allí. Porque usted siempre tiene que estar preparada. Usted tiene que estar siempre preparado. Le dicen ahorita, Juanito, ¿usted podría venir a dar aquí el mensaje? Sí. Solo viene y dice, Jesús te ama y desea bendecirte. Sí. Solo puede agarrar, ¿verdad?
Un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios mío, ya tiene un montón su mensaje. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia. Ahí el Espíritu Santo lo preparó. Entonces, si yo leo palabra, ¿qué tiene que haber en mí? Pues tiene que haber una biblioteca espiritual. Esa es la clave. Para que en el momento que el Espíritu Santo la necesite, la saca y lo saca. Mire, tiene una palabra para mí. Espíritu Santo, ¿qué le digo? Dile tal cosa. Espíritu Santo, ¿qué tiene? Tiene tal cosa. O sea que usted tiene esa comunión, esa intimidad con Él. ¿Y dónde viene esa intimidad? Allí, en su presencia, en su lugar secreto. ¿Qué dice Mateo 6:6? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y en secreto vas a estar con tu papá, con tu Señor, con tu Dios. Y Él en público, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar. Bueno, ¿y dónde me salieron estas palabras? Bueno, ¿y cómo se dio este negocio? Bueno, ¿y cómo paga esto? Y bueno, ¿por qué ella vino? Empiezan las interrogantes, pero es Dios el que pone. Amén. Bueno, ¿terminamos o seguimos? Yo creo que ya, ¿verdad? Bueno, quiero decirle una cosa. Busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Búscalo. Ese sea tu anhelo. Sabes, desde que cumplí 50 años le digo, Señor, lo de aquí para adelante es puro regalo. Entonces yo me quiero ir allá. Quiero estar en su presencia, allá, en el cielo. Porque aquí somos solo peregrinos, ¿ve? Allá está el camino. Solo que en este camino no es fácil. Hay desiertos que pasar. Si queremos estar en las alturas, tenemos que pasar esos arroyos. Y en ese caminar va a haber tormentas. En ese caminar va a haber obstáculos. Pero tú puedes. Porque la presencia de Dios va contigo. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas, no me muevo. El pueblo se movía. Estaban prestos, listos. Se movió Moisés, se movió la nube. El pueblo rapidito subía sus cosas y seguían en marcha. ¿Qué me trajo esta noche aquí? La presencia de Dios. ¿Quién lo trajo a usted? La presencia de Dios. Tal vez decía, Señor, yo no quería entrar, pero algo me atrajo. La presencia es como un imán. Amén. Bueno, yo quiero esta noche que cierres tus ojos. Gloria a Jesús. Bien, mis amados, para terminar esta noche, quiero decirte que así como el arca, la presencia de Dios habitaba en esa arca, hoy quiero decirte que tú eres el templo de la presencia de Dios. Desde el momento que aceptas a Jesucristo, ¿qué dice 1 Corintios 3:16? Que eres templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Así que en esta noche, cierra tus ojos y olvídate de la persona que tienes a la par. Gloria a Jesús. Esta noche le vas a decir al Señor que quieres ser amante de su presencia. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Voy a hacer un llamado antes de, porque yo sé que luego no va a dar tiempo. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no me puedo bajar de este lugar ni irme, mucho menos, sin decirte que Jesús hoy toca la puerta de tu casa. Y si tú le abres, Él entrará y morará contigo. Él hará fiesta, cenará contigo esta noche. Para ayudar a aquellas personas que aún no tienen a Jesús en su corazón, quiero que repitamos todos esta oración. Amén. Luego vamos a entrar en esa adoración, en esa divina presencia de Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Vamos, repítelo fuerte para ayudar al demás. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Acepto tu perdón y perdona mis pecados y dame la vida eterna. Y ayúdame a entrar y buscar tu presencia. Amén. Si es primera vez que tú le hiciste, quiero decirte que aquí hay siervos y siervas de Dios que van a orar por ti. Ven a este lugar o levanta la mano. No temas. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Si todos ya están en esa familia preciosa de Dios, el Espíritu Santo te guiará. Pero quiero que nos unamos un poquito más. Quiero que nos juntemos. Porque dice la palabra que cuando los discípulos estaban ahí unánimes, esperando ser llenados de la presencia de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo iba a descender, estaban ahí juntos, unánimes. Y eso es lo que el Señor va a hacer esta noche.